Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Continuando con el estudio bíblico del Sermón del Monte, hemos llegado al Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Acompáñenme a hacer esta lectura. Y si tienen la Biblia a mano, mejor, ábranla en el Evangelio de Mateo y acompáñenme a hacer esta lectura. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. Dice la Escritura: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Les invito a hacer una oración y empezamos con el estudio de esta tarde. Amado Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos, soberano Señor, en esta tarde pedimos, bendito Dios, que bendigas tu palabra, que utilices a tu siervo conforme a tu voluntad, bendito Dios, que nos instruyas, que nos exhortes, amado Dios, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y podamos captar, podamos recibir, bendito Dios, todo lo que tú tienes en tu palabra para cada uno de tus hijos, bendito Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, nuestro hermano Carlos nos compartió el estudio acerca de los falsos profetas, de los lobos rapaces que se disfrazaban de ovejas con el único objetivo de destruir el rebaño, con el único objetivo de hacer daño al rebaño. Y nos dio algunos ejemplos. Y si no han visto ese estudio, les recomiendo que lo vea y comparta con sus familiares, con sus amigos. Hoy vamos a estudiar los siguientes versículos, del 16 al 20. En estos versículos, nuestro Señor Jesucristo nos da la clave para identificar a estos falsos profetas, a estos falsos ministros, que tienen apariencia de piedad, pero que quieren destruir al rebaño. Y nos dice que es por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. El Señor Jesucristo en la Escritura nos dice algo que es tan lógico. Y nos dice en el versículo 16, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El Señor Jesucristo les hablaba a las personas de plantas que ellos conocían muy bien. Habla que no se puede recoger uvas de los espinos. Y yo me preguntaba, ¿qué son los espinos? Y investigué un poco y dice que los espinos es un árbol que llega a medir de 4 a 6 metros de altura, con ramas muy espinosas, da flores blancas, su madera es muy dura y es utilizada para prender el fuego, y la corteza se emplea en la tintorería y como curtiente. Y con sus ramas, donde estaba investigando, que hacían cercados para proteger el rebaño. Hacían cercados para proteger lo que ellos querían cuidar, para que no los lobos, los zorros no hiciesen daño al rebaño. También nos habla de abrojos. Y también investigué un poquito y dice que es una planta de tallos largos y rastreros. Sus ramas y sus hojas con púas que hacen mucho daño.
Su fruto es casi esférico y armado de fuertes púas. Es muy perjudicial para los agricultores. Es muy perjudicial para las personas que siembran, para el sembrador, porque al querer limpiarlas se hace mucho daño. Y de eso también nos habla el libro de Génesis. Si tienen la escritura ahí, pues les invito a que abran la escritura en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 18. Y dice la escritura: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Dios le dice esto a Adán. Y le dice solamente, nos habla de que por el pecado de desobediencia de Adán, por comer del árbol que el Creador había dicho que no comiesen, la tierra produciría espinos y cardos. La tierra era maldecida por culpa de Adán, por cuanto desobedeció a la voz de Dios. Y regresando al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 17 y 18, nos dice que nosotros podemos tomar las precauciones adecuadas siempre que conozcamos los árboles. En concreto, los árboles que nos pueden hacer daño, los frutos que nos pueden dañar de ese árbol. Y yo he escogido un par de ejemplos de árboles que nos pueden hacer daño. Y también investigué un poquito y hay un árbol que se llama manzanillo y es muy parecido al árbol de manzana. Está considerado el árbol más tóxico del mundo. De hecho, su segundo nombre es manzanillo de la muerte. El fruto de este árbol también se parece a la manzana, pero es más pequeño. Y su ingesta provoca quemaduras en todo el sistema digestivo, llegando a causar la muerte. Incluso acercándonos a él puede ser malo, porque su tronco produce una especie de salvia que también provoca quemaduras graves al tocarlo. El contacto al tocar nuestras manos de ese árbol y luego tocarnos nuestros ojos puede producir ceguera, puede dejarnos ciegos. Otro árbol que también tomé como ejemplo, como referencia, es el castaño de la India. Y eso sí lo tenemos aquí en España. O también con otro nombre, castaño borde. Sus frutos también son muy parecidos, pero son tóxicos. Como podemos ver, dan su fruto, pero no todos son frutos buenos. Aunque se parecen, es imposible que un buen árbol dé un fruto malo y un árbol malo dé fruto bueno. Eso es imposible. Y es cuestión de analizar estas dos características. Asimismo es en la vida espiritual. Alguien que ha entregado su vida a Cristo es transformado a la imagen de Cristo. Es transformado a la imagen de Cristo. Eso lo tenemos en la Escritura. Y les voy a leer. Se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, vamos a leerlo desde el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
cuando reciban al Señor en su corazón. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Debemos dejarnos guiar por el Señor. Debemos dejarnos ser transformados por el Señor para dar buenos frutos. Tenemos que aferrarnos al Señor Jesucristo y así poder dar buenos frutos. El Señor Jesucristo lo dejó muy claro en el Evangelio de Juan, cuando hablaba ahí a sus discípulos. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Permítanme leerles. Y dice la Escritura: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El fruto son las obras, el trabajo para el Señor. El testimonio que damos al final es lo que va a revelar si somos buenos hijos de Dios. Si somos obreros que usamos bien la palabra de verdad, como nos dice en 2 de Timoteo 2:15. O un falso maestro. En la Escritura tenemos unos ejemplos de siervos de Dios que nos han dejado para que meditemos en ellos. Y tenemos uno de ellos, que es Abraham. Abraham era un siervo que obedecía a Dios, sin importar lo que él le pidiera. Le dijo que dejara la tierra donde vivía, donde tenía todo lo que necesitaba. Estaba con su padre, estaba con su familia, pero Dios le ordena salir. Le ordena salir a una tierra desconocida, a una tierra que él le iba a mostrar. ¿Usted escucharía la voz de Dios? ¿Dejaría el confort de su casa para salir a donde Dios le mande sin saber a dónde va a ir? Es una pregunta muy fuerte, ¿verdad? Yo, la verdad, no iba a venir a España, porque tenía un buen trabajo ahí en mi país, tenía todo lo que necesitaba. Pero el Señor me guió para acá. Y gracias a Dios, aquí me tiene sirviéndole, me tiene adorándole, me tiene compartiendo con mis hermanitos de aquí de España. Y mire lo que dice en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Vete. Dios también lo probó, ordenándole que le ofreciera en sacrificio a su único hijo, al hijo que tuvo con su esposa Sara. Abraham no tenía hijos y Dios le bendijo con un hijo. Y ahora Dios le pide que sacrifique a su hijo. Génesis capítulo 21, versículo 5. Dice: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Le nace su hijo y Dios le pide que sacrifique a su hijo. Dios le pide el sacrificio de Isaac. ¿Y qué hizo Abraham?
Abraham obedeció, no porque no le importase la vida de su hijo, no porque no amase a su hijo, sino porque confiaba en que Dios iba a obrar, en que Dios iba a permitir que su hijo siga viviendo. Dios iba a bendecir a Abraham. Y en Génesis mismo, capítulo 22, versículo 12, nos habla de esto. Dice la escritura, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y la escritura que nos dice, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Dios nos habla por medio de la escritura y nos dice que bendijo a Abraham y a sus descendientes. Eso se encuentra en Génesis 26, 4 y 5. Dice la escritura, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios bendijo a Abraham. También tenemos ejemplo de unos jovencitos. Los jovencitos que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios pueden sufrir muchas pruebas. Son presionados para que actúen conforme a las normas de este mundo, para que sigan la corriente de este mundo, que es inmensa, sin tener en cuenta a Dios. Hemos visto en el estudio de nuestro hermano Nico hace 2 semanas que es ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición. Esto nos habla en Mateo capítulo 7, versículo 3. Yo también he sido joven y sé lo que es sufrir. ¿Por qué? Porque critican tu forma de vestir. Te invitan a consumir drogas, a fumar, te invitan a beber alcohol, te hablan de la sexualidad, te dicen que no pasa nada si estás con una chica, que no pasa nada porque para eso están, ¿no? Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahora mi pregunta es, ¿compartes con el mundo estas cosas para quedar bien con ellos? ¿O mantienes altas tus normas de conducta y te mantienes fiel a la voluntad de Dios en tu vida? Las obras del creyente son hechas en Dios. También les invito a leer este pasaje. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 21. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La obra del creyente siempre tiene que ser hechas en Dios, no para vanagloriarme yo, no para exaltarme yo, sino que para honrar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Quizá, amado joven, tus conocidos te aíslen
o te rechacen por tu fidelidad a Dios. Déjame decirte que esas personas no son tus verdaderos amigos, sino, como he dicho antes, son solo conocidos, porque un verdadero amigo te aceptará tal como eres. Un verdadero amigo respetará tus decisiones. Como les dije, yo sufrí también mucho rechazo, pero también cuando llegaron a conocerme, cuando veían que mi convicción en el Señor era firme, me aceptaron y respetaban lo que yo era. Así que tenemos que mantenernos firmes, amados jóvenes. Tu modo de actuar en estas situaciones muy difíciles es muy importante para Dios, querido joven. Mira lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 20, versículo 11. Nos dice la Escritura: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Todos van a ver tu conducta, todos van a ver tu proceder, todos van a ver el respeto que tienes a las demás personas y el amor que tienes a Dios. Tenemos ejemplos de un joven judío que fue llevado cautivo a Babilonia. Era apenas un adolescente y fue presionado a incumplir las leyes de Dios. Pero él estaba resuelto a no contaminarse, a no seguir las normas de este mundo, con sus deleites pasajeros. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Daniel. Y con él estaban 3 amigos suyos: Ananías, Misael y Azarías. Les ordenaron a los 3 amigos de Daniel que se inclinaran delante de un ídolo. Y si no lo hacían, los matarían. Y ellos, querido joven, se negaron a desobedecer a Dios. Se negaron a obedecer al rey. Porque dice la Escritura que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Y por qué estos jóvenes se negaron a obedecer al rey? Eso lo tenemos en Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6. Dice la Escritura: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aún sabiendo que podía significar su muerte, ellos prefirieron obedecer a Dios. Ellos prefirieron desobedecer al rey. Como les decía, es mejor obedecer a Dios. Y eso lo encontramos
en Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. Y dice, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La confianza de estos jóvenes en Dios. Y como resultado de estas acciones y otras que Dios puso en su camino, estos jovencitos ganaron más favor con Dios y con el hombre, y llegaron a tener cargos de liderazgo en el imperio babilónico. Ahora, amado hermano, le tengo una pregunta. ¿En qué condición nos encontramos ahora? Examinémonos a nosotros mismos. ¿Qué están viendo los demás en nosotros? ¿Qué es lo que ven en nuestra vida? ¿Buenos frutos o solo espinos y cardos que les hacen mucho daño? ¿Qué es lo que están viendo ellos en nuestra vida? ¿Cuáles han sido los frutos en nuestra vida hasta ahora? ¿Han sido frutos que glorifican a Dios? ¿O han sido frutos que no sirven para nada, que al contrario hacen daño? ¿Cuáles han sido los frutos de nuestra vida hasta ahora? Para terminar, amados hermanos, permítanme leerles el Salmo 1. Y dice la Escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice la Escritura, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amados hermanos, queridos amigos, que Dios me los bendiga y me los guarde. Amén.